Muy buenos días, comunidad educativa. En este momento queremos que ustedes conozcan nuestro sistema institucional de evaluación de estudiantes. Que es importante que ustedes empiecen conociendo cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, por supuesto. En esta diapositiva vemos los derechos de los estudiantes. Ellos tienen derecho a ser evaluados de manera integral en todos los aspectos académicos y personales. Por supuesto, a conocer el sistema institucional de evaluación de estudiantes, a conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas y, por supuesto, a tener una asesoría y un acompañamiento por parte de los docentes para superar las debilidades cuando las identifiquen en su aprendizaje. ¿A qué están comprometidos nuestros estudiantes? A cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos para la Escuela Industrial de Oiga, a cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades y a asistir con su acudiente a las reuniones citadas para socializar los resultados de desempeño y actividades de nivelación. Ahora bien, ustedes como padres de familia también tienen unos derechos. Por supuesto, conocer el sistema institucional de evaluación de estudiantes, que lo estamos haciendo en este momento. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes, recibir informes periódicos de la evaluación que están teniendo sus hijos y, por supuesto, recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre los procesos de evaluaciones de sus hijos. ¿Cuáles son sus deberes? Participar a través de las instancias del gobierno escolar en la definición de criterios y procedimientos de la evaluación y promoción del aprendizaje de los estudiantes. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos y analizar los informes periódicos y tomar acciones que conduzcan a la mejora del rendimiento de sus hijos y también a su comportamiento disciplinario cuando se requiera. Quiero que miremos cuáles son los criterios de evaluación que contempla el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes de la Escuela Industrial. Estamos hablando de 3 componentes, el cognitivo, el personal y el social. La suma de estos 3 componentes nos da un 100%, que es la nota final que obtienen sus estudiantes. Vamos a mirar primero el componente cognitivo. Este tiene un valor del 70% e involucra todas las competencias que sus hijos adquieren. Es decir, este componente se mide a través de talleres, exposiciones, ensayos, evaluaciones y demás actividades que le permitan a los docentes conocer cómo está haciendo ese proceso de aprendizaje de sus hijos. Miremos ahora nuestro componente personal. Tiene un valor del 15%. Y relaciona la forma en que sus hijos, digamos que se están proyectando como imagen de la escuela industrial. Habla de cómo ellos tienen que tener el porte de su uniforme, cuál es su sentido de pertenencia, cuánto están asistiendo al colegio, cuándo están faltando y, por supuesto, cómo es su participación en las actividades curriculares y extracurriculares. Y finalmente tenemos un componente social que tiene un valor también del 15% e involucra el comportamiento que tiene su hijo dentro y fuera de las clases. Cómo está él cumpliendo, obviamente todas las normas estipuladas en el manual de convivencia escolar y también su participación. Recordemos que este componente social también refleja la imagen que sus hijos dan fuera de la institución. Miremos ahora cuáles son los criterios de promoción que tienen nuestros estudiantes. Para mirar esos criterios de promoción, empecemos mirando cuál es la valoración institucional y el nivel de desempeño, que es lo que ustedes finalmente encuentran en los boletines que reciben de parte del desempeño de sus estudiantes. Entonces, hay una valoración institucional. Entonces, la de nivel de desempeño bajo está en la valoración entre 1 a 2.9. Nivel de desempeño básico está en la valoración de 3 a 3.9. Nivel de desempeño alto está en la valoración de 4 a 4.5 y nivel de desempeño superior está en la valoración de 4.5 a 5. Como ustedes se dan cuenta, en esta valoración institucional, la calificación mínima que puede obtener un estudiante de la escuela industrial es 1. Ahora miremos cuáles son esos criterios de promoción. ¿Cuándo yo puedo decir que mi hijo aprobó una asignatura o una área? Entonces, cuando la calificación que él obtiene está en nivel básico, es decir, cuando su calificación es 3.0. Ahora bien, cuando un área esté formada por varias asignaturas, es decir, el área de ciencias naturales está conformada, en el caso de 10º y 11, por la asignatura de física y por la asignatura de química. Entonces, cuando esas situaciones ocurran, para que sea aprobada el área,
cada asignatura debe tener una valoración mínima en desempeño básico, es decir, cada asignatura debe tener una calificación de 3.0. Ahora, cuando un estudiante haya perdido una sola asignatura o un área y su calificación definitiva haya sido 2.5 o superior, y cuando se mira su promedio final, es decir, el promedio que él obtuvo en todas las asignaturas y áreas, y esta es 3.8 o superior, automáticamente su nota en la asignatura o área perdida va a ser en desempeño básico de 3.0. Es decir, que el estudiante va a aprobar esa asignatura o área. Los estudiantes de preescolar serán promovidos siempre de manera automática. Y para que un estudiante de grado 11 pueda graduarse, no solamente necesita tener, digamos que una valoración institucional en cada una de sus asignaturas o áreas de 3.0, sino que debe haber terminado su trabajo de grado de especialidad, completado las 80 horas de servicio social y las 50 horas de constitucionalidad. Miremos ahora qué es la promoción anticipada. Lo que nos dice el sistema institucional de evaluación de estudiantes de la escuela industrial es que se puede promover al grado siguiente aquel estudiante que durante el primer periodo demuestre que todas las asignaturas están en desempeño superior. Es decir, que el estudiante que durante el primer periodo obtenga calificaciones en todas sus asignaturas de 4.5, que obtenga calificaciones en todas las asignaturas de 4.5 o superior, podrá aplicar a la promoción anticipada. ¿Qué deben hacer? En un término no mayor a una semana después de que culmine el primer periodo académico, deben solicitar a través de una carta que va dirigida al consejo académico la promoción anticipada. Esta carta debe ir firmada por el estudiante y por el acudiente. Finalmente, frente a la parte de promoción, miremos lo que es la valoración del comportamiento y la disciplina. En la escuela industrial, digamos que tenemos para calificar comportamiento y disciplina cuatro niveles. Tenemos 4 niveles: superior, alto, básico y bajo. El nivel superior lo obtiene aquel estudiante que no presenta dificultades en su comportamiento ni en las relaciones que él entabla con las personas que hacen parte de la comunidad educativa o que están fuera del plantel, que manifiesta y evidencia su sentido de pertenencia institucional, que participa en todas las actividades curriculares y extracurriculares y que porta permanentemente en forma adecuada y según su horario los uniformes del plantel. También, por supuesto, hace parte de este nivel los estudiantes que cumplen con sus deberes escolares. En el nivel alto tenemos los estudiantes que registran reincidencia en faltas injustificadas, que presenta reincidencias en situaciones tipo 1, máximo 4, que manifiesta y evidencia su sentido de pertenencia institucional, que participa en las actividades curriculares y extracurriculares, que porta permanentemente en forma adecuada y según los horarios los uniformes del plantel y pues que cumple con sus deberes escolares. En nivel básico vamos a tener los estudiantes entre 5 y hasta 7 faltas de situaciones tipo 1, que manifiestan y demuestran poco sentido de pertenencia institucional y que generalmente portan inadecuadamente los uniformes del plantel. Y en categoría bajo vamos a tener los estudiantes que han registrado cualquier tipo de situación tipo 2 o tipo 3 que ha sido comprobado. Ahora, ya hablamos de cuáles son las responsabilidades de los estudiantes y cuáles son las responsabilidades de los padres de familia, pero miremos también cuáles son nuestras responsabilidades como directivos y docentes. Nosotros, como docentes, al iniciar el año lectivo, debemos presentar los estándares básicos, las competencias a alcanzar y el plan de valoraciones a nuestros estudiantes. Por supuesto, diseñamos el plan de área, los planes de periodo, los planes de aula. Llevamos registro de evaluaciones según los criterios que hemos establecido en nuestros planes de área y nuestros planes de aula. Y cuando finalizamos nuestro periodo académico, diseñamos un plan de mejoramiento
de cada asignatura para ayudar a aquellos estudiantes que no alcanzaron, digamos que a cumplir con sus expectativas de aprendizaje. ¿Cuáles son los criterios que tienen que tener en cuenta a la hora de entregar trabajos, ya sean, digamos que evaluaciones, escritos, exposiciones? Primero, estos trabajos o tareas deben ser calificados máximo 8 días hábiles después de que son recibidos por los docentes. En relación a las exposiciones, se valorarán en la misma hora de clase o en su defecto a más tardar al siguiente día hábil. Igual que escritos que se hayan realizado, una vez se presenten al docente, tienen 8 días hábiles para calificarlos y devolverlos a los estudiantes. La participación en clase, actividades culturales, deportivas, van a ser, digamos que valoradas en un máximo de 3 días hábiles después de que la actividad se realice. Es importante que ustedes tengan en cuenta, padres de familia, que la asistencia a clase, la presentación personal, el comportamiento en actos y actividades escolares y curriculares y extracurriculares, así como el uso adecuado de implementos, orden en sus útiles escolares, son objeto de valoración. Por eso, al inicio de cada periodo debe establecerse un común acuerdo entre los estudiantes y nosotros como docentes en la forma como se valorarán estos aspectos. Y una vez finalizado el periodo, dar a conocer a cada estudiante su valoración obtenida. Es importante que antes de ser entregadas las notas a coordinación, el estudiante conozca cuál fue su valoración y pues la correspondiente nota final del periodo. Si no se llegase a cumplir este paso, los estudiantes, a través de ustedes, padres de familia, pueden solicitar como valoración definitiva la nota de 4.0, es decir, desempeño alto, por cuanto no tuvo opción de conocer sus resultados a lo largo del periodo, esto con el propósito de mejorar o no conoció de su valoración definitiva antes de ser entregada a coordinación académica. Importantísima esta información para cuando se presenten excusas en los estudiantes con justa causa. Cuando estudiante no pueda presentar un trabajo en la fecha estipulada porque no pudo asistir a la jornada escolar, tiene derecho a presentar la actividad académica a más tardar 5 días hábiles siguientes al regreso a su ausencia al colegio. Importante que esta especificación se da solo cuando estamos hablando de una ausencia con una justificación, es decir, una excusa justificable ante la coordinación académica de la institución de por qué el estudiante no se haya presentado. Finalmente, tenemos el protocolo en la atención y resolución de reclamaciones. Y acá hacemos un paréntesis. Cuando ustedes, padres de familia, consideren que se haya cometido alguna injusticia o alguna inconsistencia en la valoración de los trabajos realizados por sus hijos, por favor envíen un escrito solicitando, digamos que la aclaración de forma respetuosa. Que primero ustedes como padres de familia deben entregar un escrito manifestando, digamos que su inconsistencia o su inconformismo al docente de asignatura para el caso de básica secundaria y media vacacional o al director de grupo en el caso de básica primaria. El docente tendrá un máximo de 2 días hábiles siguientes a la fecha de la entrega de la solicitud que ustedes como padres de familia realizan para dar una respuesta. En caso de que la respuesta por el docente o el director de grupo no haya sido satisfactoria, ustedes podrán realizar nuevamente un escrito, pero esta vez dirigido al coordinador de la institución, el cual tendrá 2 días hábiles para darles una respuesta por escrito con los debidos soportes. Si continuamos con ese inconformismo y no estamos satisfechos con la respuesta obtenida, la tercera instancia a la que ustedes pueden hacer es enviar un escrito al Comité de Evaluación y Promoción, el cual tendrá 2 días hábiles para dar respuesta por escrito con los debidos soportes. Y si finalmente no estamos conformes con la respuesta que nos dio el docente,
no estamos conformes con la respuesta que nos dio el coordinador, no estamos conformes con la respuesta que nos dio el Comité de Evaluación y Promoción, enviamos una solicitud por escrito al Consejo Académico, el cual va a tener un máximo de 5 días hábiles para darnos una respuesta. Si en alguno de los pasos que les acabo de definir, con el docente, con el coordinador, con el Comité de Evaluación y Promoción o con el Consejo Académico, se presenta silencio administrativo, es decir, si no les llegan a resolver o no les llegan a dar una respuesta por escrito, el asunto se resuelve a favor del estudiante, previo concepto por parte de coordinación académica. Cualquier inquietud o duda referente a la información proporcionada en este video puede ser resuelta desde las directivas de la institución.